Bueno, entonces, siguiendo con la parte de estadística descriptiva e inferencial, pues lo que hemos visto hasta ahora, digamos, son las bases de lo que es la estadística descriptiva. Recuerda que la estadística descriptiva simplemente se circunscribe o se limita a los datos de la muestra. Tú, más allá de esa muestra, tú no puedes hacer ninguna inferencia. Entonces, aquí es donde entra la parte de estadística inferencial. La estadística descriptiva solamente tú haces tu análisis de qué, de tus distribuciones, pero solamente de la muestra. Solo puedes hablar y sacar conclusiones de la muestra. No puedes inferir nada de qué, de ese universo. Y aquí es donde entra la parte de estadística inferencial. La estadística inferencial es la que te permite lanzar o hacer inferencias sobre el universo con cierto grado de incertidumbre. Claro, tú no puedes decir algo con un 100% de seguridad sobre datos que tú no has tomado. Tú eso lo puedes decir cuando tomas, solamente haces análisis sobre la muestra. La estadística descriptiva, sí, está bien, tú puedes estar algo 100% seguro porque tienes todos los datos. Pero cuando tú utilizas los datos de la muestra para lanzar inferencias sobre el universo, ¿verdad? Ahí tú no puedes estar 100% seguro. Ahí entras en el terreno de ¿qué? De la incertidumbre, vean eso. Entonces, todas las, digamos que todas las inferencias que se lanzan sobre un universo utilizando una muestra tienen cierto grado de incertidumbre. Claro, tú tienes una encuesta, tú haces una encuesta en una ciudad, en un barrio o en diferentes partes de diferentes barrios y luego lanzas una inferencia sobre cómo se va a comportar la ciudad completa. Eso es estadística inferencial y esa es la diferencia fundamental. Entonces, ahí simplemente, bueno, ya vimos esto, ¿verdad? Yo le dije que la estadística es la forma más elegante de decir mentira, ¿verdad? Entonces, la estadística, lo que vamos a hacer aquí, lo que digamos que lo que hemos estudiado hasta ahora es estadística descriptiva. Ahora vamos a ver a la parte que es la estadística inferencial, ¿verdad? Entonces, la estadística inferencial, pues ya vamos a hablar de qué, de probabilidades. Porque tú no puedes, siempre que se hace se saca una conclusión a través de estadística inferencial, se tiene que decir o se tiene que hacer la aclaración de que es con cierto grado de incertidumbre, porque tú no conoces todos los datos digamos, del universo, ¿verdad? Porque una cosa es el universo y otra cosa es la muestra. La muestra es un subconjunto de ese universo. Entonces vamos a entrar en ese terreno, que es un poco más interesante y seguro que y tiene muchísima más utilidad. Por ejemplo, el control estadístico, ¿verdad? De fallas. Eso es una parte muy importante. Y eso es una asignatura que ven los muchachos aquí. El control estadístico de fallas, ¿verdad? Porque una cosa es el mantenimiento correctivo y otra cosa es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es una aplicación de la estadística inferencial. ¿Por qué? Porque tú tratas de predecir cuándo es necesario intervenir antes de que suceda la falla. O sea, mantenimiento preventivo. Entonces, ojo ahí con eso. Entonces, la estadística ya está en todas partes. Está los ciudadanos, está en todas partes, en las empresas, ¿no? En la primera parte, todo lo que es control de calidad, mantenimiento preventivo. Todo eso son aplicaciones de la estadística y sobre todo de la estadística inferencial. ¿Ok? Entonces, todas las partes importantes donde lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, la inferencia estadística, como se le llama, se define como un conjunto de métodos que se utilizan para tomar decisiones o sacar conclusiones acerca de una población o de un universo. Es lo mismo, cuando yo les hable de población o universo, es lo mismo. O sea, vamos a ver los métodos donde tú, tomando una muestra solamente, tú tratas de sacar conclusiones o tomar decisiones sobre una población completa. Entonces, eso es la estadística inferencial. Entonces, estos métodos se basan en qué? Hombre, en tomar una muestra que es el subconjunto. Entonces, la inferencia estadística se divide en dos áreas principales: la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis. Entonces, digamos que la unidad 2 de este curso
se va a concentrar en esa, digamos, tomándolo como estima. La palabra que yo estoy viendo aquí, y las estimaciones pues vienen con cierto grado de incertidumbre. Siempre uno hace una estimación de un parámetro es con cierto grado de incertidumbre. Entonces, para yo tomar esas muestras, hasta ahora pues yo les he hablado de la muestra, pues la muestra aparece ahí, ¿verdad? Hasta ahora, digamos, aparece la muestra, pues y tú haces tus métodos. Pero el problema es que el muestreo no se puede hacer de cualquier manera, ¿verdad? Porque tú, dependiendo de cómo hagas tu muestreo, pues así va a ser. Tú tienes que hacer tu muestreo de una manera correcta para poder sacar conclusiones. Entonces, dice aquí, ve, muestreo aleatorio. O sea, digamos que la mayoría de los problemas que se encuentran, que frente a la estadística, es necesario usar una muestra de las observaciones para sacar conclusión. Entonces, la muestra, hombre, la muestra puede ser grande, pequeña, finita, infinita, ¿verdad? Entonces, siempre tú vas a tener que tu muestra va a estar caracterizada por el tamaño. ¿Por qué, hombre? Porque tú tienes que tener una muestra que sea lo suficientemente pequeña para que sea fácil de manejar, pero lo suficientemente grande para que sea representativa, ¿verdad? De esa población o de ese universo. O sea, tú tienes que tomar una muestra que sea representativa y que de verdad te vaya a servir para lanzar inferencias sobre la población. Entonces, eso es lo que yo les decía. Por ejemplo, si yo tomo una muestra solamente en un barrio de Cartagena, yo no puedo utilizarla para lanzar una inferencia sobre cómo se va a comportar el resto de la ciudad. Yo debo tomar una muestra que sea más o menos homogénea en todos los barrios. Entonces, posiblemente esa población se distribuye de manera normal. Digamos que la distribución normal, digamos que es una de las distribuciones más famosas que hay. Muchos fenómenos se distribuyen de manera normal. Una distribución normal es aquella que tiene, por ejemplo, una media cero. Una media, digamos que son de media cero ¿cómo es que? Y también están caracterizadas por tener una varianza 1. Entonces, bueno, y ahí veremos, lo tomaremos como base. Digamos que es poco práctico, como les decía, hacer observaciones a toda una población, ¿verdad? Es como si cada vez que yo quisiera saber por quién va a votar la gente, le encuestar a toda la gente. Eso solo se puede hacer una vez y son el día de las elecciones. Los demás se toman pequeñas muestras y se trata de lanzar inferencias sobre cómo se va a comportar todo el país, ¿verdad? Se toma una muestra en las ciudades capitales y se trata de qué, hombre, de ver cómo se va a comportar el resto del país. Entonces, para poder hacer inferencias válidas, ¿ve? La muestra tiene que ser representativa de la población. Entonces, a veces, hombre, en ciertas ocasiones, hombre, si yo quiero dirigir por ejemplo, dirigir un resultado, yo de pronto, hombre, hay gente que le mete sesgo a la muestra. Cuando yo tomo una muestra por ejemplo, esa muestra tiene un sesgo. ¿Qué significa eso? Pues si yo quiero saber el promedio de consumo de agua en Cartagena, yo no puedo tomar la muestra solamente en Castillo Grande. ¿Por qué? Porque yo estoy introduciendo un sesgo de qué? De estrato. O sea, yo no puedo tomar la muestra solamente en Castillo Grande y decir, bueno, yo saco un promedio, entonces mira, en promedio el consumo es esto, ¿no? Porque tú esa muestra estás metiéndole un sesgo. ¿El sesgo cuál es? Pues el de estrato. Tienes que tomar una muestra que sea homogénea y que tenga que tenga todos los estratos para que sea representativa de la ciudad. Entonces, ojo con esto, algunas muestras, no es tomar la muestra de cualquier manera porque digamos, la característica que se puede afectar es introducir sesgos. Entonces, y para evitar dificultades, pues las muestras dicen que se debe tener un mecanismo al azar, es decir, que la muestra tiene que ser aleatoria. ¿Para qué? Para que no introduzca ningún tipo de peso o de sesgo dentro de los datos. Entonces, aquí, por ejemplo,
se introduce el concepto de ¿qué? De variable aleatoria. ¿Por qué? ¿Ves? Porque tú a priori, tú no sabes los valores que va a tener, ¿ves? Los valores específicos que va a tener tu muestra. ¿Tá? Porque tú tomas, tú haces tu experimento, no sé que tú estés haciendo un experimento, o estés tomando, por ejemplo, necesito saber el promedio de las concentraciones en una tubería, en una tubería. Entonces tú tomas muestras del punto de muestreo y haces tu análisis, pero tú a priori, tú no vas a saber cuál es el valor de cada uno de esos muestreos, ¿verdad? Entonces dice, ve, las variables aleatorias son una muestra de tamaño n. Entonces, bueno, yo voy a tomar a una hora del día 10 muestras. 10 muestras, tú a priori no sabes el valor. Por eso es que se le dice que es una variable aleatoria, porque tú no sabes a priori cómo se va a comportar. Digamos que el objetivo de esta muestra aleatoria es obtener información desconocida de la población. ¿Ah? Porque la gracia que tú tomes tu muestra es lanzar inferencias y sacar información que es desconocida de la población y que sería impráctico o no económico hacer, digamos que hacer o hacerle muestra a todo el universo. Entonces, digamos, definamos ahí P como un valor desconocido de la población. Entonces, lo que tú vas a hacer ahí es que tratar de, con tu muestra de variables aleatorias, tratar de estimar este valor que caracteriza ¿qué? A la población completa o al universo. Entonces, eso es lo que, digamos que lo que intentamos hacer con las técnicas de inferencia estadística. Entonces, tú tomas tu muestra, entonces tú digamos que dependiendo de cómo la tomes, si la tomas sin ningún tipo de sesgo, una muestra aleatoria, tú puedes con tu muestra calcular ¿qué? Un valor desconocido de esa población. Entonces también a esto se le llama, tú calculas un estadístico, como ya lo vimos en la parte de estadística descriptiva. La estadística descriptiva pues tiene unos estadísticos y acá también, digamos, este tipo de valores se llama también, se les llama estadístico también. Entonces, de esta manera, digamos, un estadístico es un estimador puntual de un parámetro poblacional desconocido. Bueno, ¿y eso cómo lo interpreto? ¿Qué significa? Entonces, hombre, un estadístico, ¿verdad? Estadístico, tú lo calculas con qué? Con tus datos de la muestra. ¿Sí? Como ya lo venimos haciendo desde el tema pasado. El estadístico es un estimador puntual de un parámetro poblacional. ¿Por qué? Hombre, cuando tú calculas, por ejemplo, una media con los datos de tu muestra, esa es la media muestral. Pero esa media muestral, tú asumes que se parece a la media poblacional. Ojo lo que estoy diciendo. Tú tomas una muestra. Pues yo voy a tomar una muestra de 10 concentraciones en un punto de muestrado de una tubería. Bueno, yo saqué mi muestra, hice mi medición, perfecto. Si yo saco el promedio de esas 10, ese promedio es un promedio muestral, un estimador puntual con esos 10. Pero yo asumo, ¿verdad? Que se parece, ojo, se parece a qué? A la media poblacional. Es decir, si yo me pongo a tomar datos per secula seculorum durante toda mi vida, ¿verdad? O con toda la vida productiva de la planta, ese valor que yo saque con todos los datos durante toda la vida productiva de la planta se parece hasta cierto punto al que yo saqué de la muestra. Por eso es que se le llama un estadístico muestral, es un estimador puntual de un parámetro poblacional que tú no conoces, porque tú no te vas a poner a tomar datos durante toda la vida productiva de la planta. Tú sacas tus datos durante un momento y ese dato es, con ese dato tú estimas, eso es lo que vamos a aprender, a estimar cuál es el dato poblacional, el dato del universo. Entonces, digamos que muchos problemas de ingeniería, ¿verdad? Buscan que estimar esos parámetros poblacionales. Pues con esos parámetros poblacionales,
tú estimas cálculos, costos, ¿verdad? Todo eso tú lo haces con eso. Entonces, por ejemplo, la media mu, digamos que es que, hombre, simplemente mu, cuando ustedes vean estas, digamos que letras griegas son parámetros poblacionales. Es decir, la media poblacional generalmente es desconocida. Tú sacas la media muestral y con la media muestral tratas de estimar la media poblacional, pero la media poblacional en sí misma es desconocida. Porque la media poblacional es la media de todo el universo de datos. Entonces tú no la puedes saber exactamente, tú la estimas. Y la estimación es una ciencia. No es adivinanza, es estimación. Entonces, la varianza, ¿ve? O la desviación estándar de la población, ¿da? Sigma cuadrado, ¿ve? La varianza poblacional o la desviación estándar poblacional. Una proporción, bien. O la diferencia de las medias de dos poblaciones. Esto es algo muy importante porque se utiliza para, por ejemplo, calcular si hay una diferencia significativa entre dos tratamientos o dos métodos para un mismo, por ejemplo, si le aplican dos métodos para un mismo parámetro, para ver si hay alguna diferencia entre los dos, o la diferencia de dos proporciones de dos poblaciones, la diferencia de las proporciones poblacionales, una proporción, o sea, 50% de esto o menos, para comparar dos poblaciones. Entonces, casi siempre que se utilizan letras griegas, ¿son qué? ¿Ve? Son parámetros poblacionales que se estiman. El estadístico muestral se calcula con seguridad. ¿Por qué? Porque tú lo tienes con tus datos. Pero los parámetros poblacionales se estiman que tú no puedes hacer cálculos con todos los datos del universo o de la población. Eso es impráctico. ¿Alguna duda hasta este punto? Entonces aquí ya estamos entrando en un terreno que seguro no es muy conocido para muchos aquí, pero vamos a tratar de que las vainas se vayan asimilando lentamente. Entonces, si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor, déjela salir a ver. Señor Edwin, a ver, el señor Edwin Cáceres, cuénteme, alguna duda, alguna inquietud o algún paralelo que haya visto por ahí. Entonces vamos a mirar para ver. Entonces, otro que no está. Entonces, siguiendo. No, profe, no, tengo duda. Buenas noches. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con esto, digamos que ese estadístico es un estimador puntual de ese parámetro desconocido. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender aquí es eso, usar estimadores puntuales o estimadores con el estimador de qué con una muestra para calcular parámetros muestrales. Entonces, por ejemplo, para mu, ¿cuál es el estimador de mu? Hombre, la media muestral, ¿ves? Que está con la X, la barrita. Entonces, tú lo que haces es calcular exactamente tu media muestral y con un procedimiento, con un método, tú estimas la media poblacional. La media poblacional no se puede saber con seguridad, se sabe con un cierto incertidumbre o con qué, con un intervalo de confianza. Eso es un parámetro, o digamos que algo que vamos a usar mucho aquí, los intervalos de confianza. Se usa mucho en ingeniería. Por ejemplo, la varianza muestral es un estimador de qué? De la varianza poblacional. También la proporción muestral, es decir, hombre, el número de individuos con una característica sobre el número de individuos totales. Es ¿qué? Hombre, simplemente un estimador de qué? De la proporción poblacional. Y así, por ejemplo, la diferencia de media muestral es un estimador ¿para qué? Para la diferencia de muestras poblacionales. Y la diferencia de proporciones muestrales es un estimador ¿para qué? Para la diferencia de medias poblacionales. Entonces, siempre vamos a partir de qué? De aquí,
de esto, de estadísticos muestrales. Y luego sometemos esos estadísticos muestrales a ¿qué? Un procedimiento, un método para estimar los parámetros poblacionales. Así de sencillo. Entonces, lo que hay que tener simplemente claro eso. También está que, hombre, el error estándar. Mira, el error estándar, digamos que, como ya les decía yo, oye, todo error, digamos que toda estimación está sujeta al error. Ojo, toda estimación está sujeta al error. ¿Por qué? Porque tú estás estimando sobre una población, sobre un universo. Entonces los estimadores no son la excepción. Por eso se define el error. El error estándar es que, pues, si tú miras aquí, ves sigma sobre raíz de n. Digamos que el error, digamos que es inversamente proporcional a ¿qué? Al cuadrado del número de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tú tomes una muestra más grande, vas a tener menos error. ¿Da? Porque mientras este n sea más grande, pues su raíz también va a ser más grande y esta división va a ser más pequeña. ¿Da? La varianza ahí, tienes ahí, divides la varianza entre raíz de n y mientras más grande sea n, pues más pequeño va a ser el error. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si no se conoce el parámetro poblacional, pues se utiliza S, que es la desviación estándar muestral, sobre la raíz del número de datos de tu muestra. Entonces siempre recuerden eso, que mientras más grande sea tu muestra, pues el error va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque el error es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de datos. Toda estimación que yo haga tiene que llevar implícito un error. Todo llega un error. Entonces, este ejemplo, esto es tomado de, mira, ahí está la Montgomery y Runger de 2003. Busquen este libro en internet. Aquí casi todos los ejercicios que vamos a hacer durante esta parte son de este libro, el libro de Montgomery. Es un libro bastante popular, muy popular en todos los cursos de estadística, de control de calidad, de estadística de calidad, toda esa vaina. Entonces, por ejemplo, este es un artículo, de un artículo sacado de Journal of Heat Transfer. Pues tienes que, dice, describió un nuevo método para medir la conductividad térmica del hierro, la ARMCO, un tipo de hierro, utilizando una temperatura de 100 grados Fahrenheit y una alimentación de energía de 550 vatios. Eso son simplemente las condiciones del experimento. Se obtuvieron 10 mediciones de la conductividad térmica. Entonces, eran 10 medidas aquí de la conductividad térmica, ¿verdad? Y una estimación puntual de la conductividad térmica. Entonces tú dices, bueno, oye, lo primero, hombre, la media muestral. Es decir, hombre, simplemente tú sacas la media, ¿verdad? Recuerda que la media simplemente es un ¿qué? Hombre, es un estimador de la media poblacional. Si yo quisiera obtener la media poblacional, tendría que hacerle, no sé, 1000 medidas a eso, 1.000.000 de medidas durante toda la vida útil del hierro para poder tener digamos que la media poblacional. Pero, hombre, eso es impráctico. Yo tomo 10 muestras, ¿verdad? Y obtengo este parámetro, la media muestral, ¿verdad? Que será un estimador de la media muestral. Entonces, el error estándar de la media muestral, que, hombre, usamos la fórmula aquí, puesto que no se conoce sigma, ¿verdad? Porque es un parámetro poblacional y solo tenemos una muestra, pues utilizaremos el parámetro, ¿ves? La desviación estándar muestral, que ya están, lo sacamos con la fórmula, recuerda la fórmula, y simplemente tenemos un estándar, ¿verdad? Digamos que sacamos 0.284, que es que la desviación estándar muestral sobre raíz de 10, porque tenemos que mirar, tenemos 10 datos. Entonces, este error de aproximadamente, ¿ves? Comparado con qué? Con la media es del 0.2% de la media, lo cual implica que se ha obtenido una estimación puntual relativamente precisa de la conductividad. Si, por ejemplo, si yo tomo estos datos y los pongo, por ejemplo, los gráficos, para verlos como cómo se distribuyen, pues me va a salir, por ejemplo, una distribución que es bastante delgada, la famosa la platicúrtica. ¿Por qué? Porque ves lo que los datos
se distribuyen o son muy parecidos a la media. O sea, se van a distribuir bastante cercanos a la media. Aunque esto no es parte del ejercicio, pero bueno, también para que lo tengan en cuenta porque lo vamos a hacer. Entonces, esta conductividad, pues dicen que tiene una distribución normal. Por ahora, pues, tomarlo solo como un concepto, ya lo veremos con más profundidad. Entonces, digamos que esto es un error, el error y digamos que todo cálculo que yo haga va a estar sujeto a un error. Entonces, digamos que estos son los primeros tipos de cálculo que vamos a hacer. Entonces, para la distribución, por ejemplo, como ya les dice, cuando tú tomas una muestra, esas muestras, pues esos datos pueden estar distribuidos de cierta manera, de las diferentes distribuciones. Entonces, por ejemplo, en una línea de producción, mire, por ejemplo, se toma una muestra, por ejemplo, de 30 botellas del volumen de llenado de cada botella de jugo de naranja concentrado. Es decir, tú tomas 30 botellas de la línea y les mides cuánto líquido tienen dentro. Si arrojan, por ejemplo, esas 30 botellas un promedio de 990 mililitros, se puede estimar que la media poblacional estará cerca de ese valor. Es decir, que la media de qué, de toda, por ejemplo, vamos a tomar que nuestro universo son todas las botellas que salen de la línea un año. O sea, tú no te vas a poner a tomar muestra de todas las botellas, porque imagínate, ahí no llegamos a ningún lado. Tú tomas una muestra cada cierto tiempo. Y con esos valores, tú tratas de qué, de estimar cómo se va a comportar mi universo o mi población que representa, por ejemplo, todas las botellas que salen de la línea de un año. Entonces, esa media muestral, pues es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque tú no sabes, por ejemplo, a priori tú no sabes cuáles son esos 30 valores. Tú sabes, de pronto tú los tomas, pero tú a priori no puedes, digamos, no tienes una fórmula que te diga cuál va a ser exactamente esos valores. Entonces, digamos que a la distribución de probabilidad de un estadístico se le llama distribución de muestreo. Si tú vas a tener todos esos datos, como que ya ustedes lo vieron antes, van a tener una distribución de probabilidad. Entonces, hay muchas distribuciones que ya, digamos, que están caracterizadas matemáticamente. Digamos que la que más, la normal, veremos algunas que podamos. Entonces, simplemente, digamos que si tú tienes una muestra, tú tomas una muestra, se le dice una muestra aleatoria de tamaño n. Tú tomaste todos los 30 valores en mililitros, tomada de una población, sea finita o infinita. Y con media, ¿ves? Tú la media, pues la estimas, no la sabes, la media poblacional y la varianza, mira, una varianza sigma cuadrado. Y si X es la media muestral, entonces, digamos que la forma del límite de la distribución, digamos que esto simplemente es un parámetro Z que va a ¿qué? Bueno, un parámetro Z que nos va a servir después para hacer estimaciones. Entonces, X, ¿ves? Digamos que la media muestral menos la media poblacional dividido entre sigma por raíz de n. Digamos que cuando n tiende a infinito, la distribución se le dice distribución normal estándar. Digamos que eso es una fórmula, digamos, que esa distribución normal, una distribución normal, es cuando se distribuye uniformemente a los dos lados de una media. Eso lo veremos ahí. Entonces, digamos que la distribución normal es una de las más conocidas. Ahí veremos otra. Digamos que es el modelo más generalizado de la distribución para una variable aleatoria. Por ejemplo, cuando tomas muestras de una línea de producción, generalmente, tú vas a tener que todos los datos de la muestra se distribuyen de manera normal. Si tú ves que los datos de la muestra se distribuyen de otra manera, puede que algo esté pasando en la línea de producción. Ojo,
No quiere decir que siempre va a ser normal, pero generalmente la mayoría de los procesos, digamos que en cadenas de producción, pues los valores se distribuyen normalmente. Entonces, siempre se hace la repetición de un experimento. Siempre que se hace un experimento, por ejemplo, la variable aleatoria igual resultado. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes por ejemplo, otro fenómeno, el primero que les puse yo, ve, una línea de producción. Entonces, generalmente los valores pues se distribuyen de manera normal. Otro, cuando tú haces un experimento varias veces, cuando tú haces el mismo experimento, pues generalmente los resultados, aunque son variables aleatorias porque no las puedes predecir a priori, lo que sí puedes saber es que pues, se van a distribuir normalmente alrededor de qué, de una media. Digamos que estos resultados, pues esto no es nuevo, mira, imagínate, 1733, ¿verdad? Fueron los primeros resultados de este tipo de distribuciones que se caracterizó porque estuvieron perdidos como 100 años y después Gauss desarrolló de manera independiente muchos años después. Por eso se conoce como distribución de Gauss o distribución gaussiana. Entonces, cuando ustedes oyen hablar de unos datos que se distribuyen de manera gaussiana, es también la misma distribución normal. Entonces, si ustedes ven en la próxima diapositiva que van a tener, pues vamos a tener aquí, mira, ¿ve? Una variable aleatoria, ¿ve? Una variable aleatoria X. Como te digo, variable aleatoria es porque tú a priori no sabes cuáles van a ser los valores. Tenemos esta fórmula que es 1 sobre 2 pi por sigma por e elevado a la ¿qué? A la menos X menos, digamos que X es valor, menos la media poblacional al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Digamos que esto lo que tiene aquí es una distribución normal de parámetros que, ¿ve? Entonces mu, es decir, la media poblacional, mu puede tomar cualquier valor y sigma, la varianza, pues mayor que 0. Digamos que aquí, ¿qué tenemos aquí? Esto es la esperanza matemática. ¿Qué significa esperanza matemática? Es el valor más probable de la variable aleatoria. Y entienda, más probable. No quiere decir que sea, no, más probable. Entonces, la esperanza matemática simplemente es el valor más probable de una variable aleatoria. Porque tú no puedes predecir el valor exacto, por eso se le dice variable aleatoria. Pero lo que sí puedes saber es esperar el valor más probable. Entonces, con esto es lo que juegan los dueños de los casinos. Los dueños de los casinos, pues como tienes una ruleta, tienes un valor más probable, aunque no puedes saber exactamente. Hay digamos que unos valores que son más probables que otros. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, mira, el valor de la esperanza matemática de la verdad todavía determina el centro de la función de densidad, es decir, los demás valores se distribuyen alrededor de esta esperanza matemática, que es la media poblacional. Entonces también determina la anchura, ¿ves? El valor aquí de la varianza es sigma cuadrado y es, digamos que te dice cuán ancha es la distribución. Recuerda las diferentes tipos de distribuciones que algunas son más anchas que otras. Entonces también, digamos que es digamos, la distribución normal es una de las que más se usa en muchos fenómenos. Como te digo, no es la única. Entonces, por ejemplo, la distribución normal, si nosotros vemos aquí, mira, ¿ves? Por ejemplo, estas dos distribuciones de datos, mira, tienen la misma media, ¿ves? Que es 5, pero tienen diferentes que, mira, las desviaciones, mira. Una es 1 y otra es 4, es decir, aquí los datos quiere decir que están un poco más dispersos, ¿ves? Están más lejos, ¿ves? Están más lejos del valor de qué, del valor central, del valor medio. Y esta, aunque tienen la misma media las dos, estos datos están un poco menos dispersos, están más cerca, se distribuyen más cerca de ese valor. Mira, aquí por ejemplo, la media aquí es diferente, pero tiene aquí digamos, su desviación estándar. Entonces, digamos que cuando tú tienes puedes tener diferentes distribuciones, pero pueden tener la misma media, pero
diferente que desviación. Puede estar influenciada por una o por otra cosa. Entonces, la función de densidad de probabilidad normal para los valores escogidos de los parámetros que mu y sigma cuadrado. Entonces, digamos que aquí, pues nosotros ya entramos, digamos, en el campo de qué, hombre, de la ¿cómo es que? De la estimación. Entonces, vamos a ver ciertas partes, ¿verdad? Ciertas partes, digamos que sigamos hablando de esa distribución normal, o sea, cómo, la por qué. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo, un pequeño muy básico, para que vea cómo se distribuyen los datos, o sea, más o menos en una distribución normal. Entonces, por ejemplo, no, escuchen con atención. Suponga que las mediciones de corriente de una tira de alambre siguen una distribución normal, con una media de 10 miliamperios y una varianza de 4 miliamperios cuadrados. ¿Cuál es la probabilidad de que la medición exceda los 13 miliamperios? Entonces, ya aquí, ¿ves? Lo primero, tú estás tomando unas mediciones. Si tú tomas, hombre, unas mediciones, 1, 2, 3, las que tú estimes convenientes, y obtienes que una media muestral. Este valor, ¿ves? Este valor de 10 miliamperios es la media muestral. Y tú asumes, ¿verdad?, que si tú tomaras 1000, 2000, 3000, 5000, 1.000.000 de mediciones, todas ellas se van a distribuir de manera normal, es decir, se van a distribuir alrededor de una media poblacional que tú no conoces todavía. Entonces, generalmente cuando son experimentos repetitivos, cuando tú haces un experimento, el mismo experimento de manera independiente, es decir, que no se interfieren uno con otro, que no se, muchas veces, generalmente ese tipo de fenómenos son fenómenos que se distribuyen de manera normal. Entonces yo digo, pero si yo tomo una muestra de 10 mediciones solamente, 10 mediciones solamente, entonces dice, oye, ¿cuál es la probabilidad de que una medición exceda los 13 miliamperes? Porque, ojo, tú tomas muchas mediciones. Hay una probabilidad de que alguna de pronto exceda los 13, porque todas se van a distribuir alrededor de 10. Es decir, unas pueden ser 9,5, otras pueden ser 12, otras pueden ser 13, pero tú no sabes eso. O sea, tú no vas a saber si vas a tener eso, pero tú lo que sí puedes calcular es una probabilidad de tener ese valor o uno superior. Entonces, por ejemplo, la distribución normal lo que te da ese tipo de información. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Mira, ¿qué significa esto? Tú dices, bueno, mi media muestral, ¿verdad? La media muestral, ¿verdad? Oye, la probabilidad de que cualquier valor de esos valores aleatorios que yo tomo, esas mediciones, esté de X por debajo, es decir, X, tú tienes que X está aquí, la media menos sigma por debajo o la media más sigma por encima. Es decir, es esto que está aquí. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que cualquiera de mis mediciones caiga en un valor de la media, es decir, la media más una desviación o la media más una desviación? Es el 68%. Es decir, si todas las mediciones, escuchen bien, si todas las mediciones que tú hiciste se distribuyen de manera normal, hay un 68.27% de probabilidad de que esos valores estén entre la media más una desviación y la media más otra desviación. Entonces, si hay una probabilidad de que del 95% de que todas tus mediciones estén están en el intervalo, la media menos 2 veces la desviación y la media más 2 veces la desviación, 95%. Y una probabilidad del 99.73 de que tus mediciones estén en el intervalo de la media menos 3 veces
la desviación y la media más 3 veces la desviación. Esa es la característica de ¿qué? De la distribución normal. Y muchos fenómenos en la naturaleza tienen esa distribución. Y como yo sé eso ya, yo puedo hacer inferencias utilizando estos casos. Entonces, esto lo que son, se llaman intervalos de confianza para una distribución normal. Entonces, si tú sabes que tu fenómeno se distribuye de manera normal, pues tú puedes calcular la probabilidad de que, hombre, de que tu medición exceda los 13 miliamperos. Por ejemplo, tú puedes ser, si tú tienes, por ejemplo, una fábrica de tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que tu tornillo el diámetro exceda, por ejemplo, sea la media más 2 veces la desviación? ¿Por qué? Porque de pronto tú tienes que control de calidad, tú no puedes tener más de eso. Entonces, tú, hombre, la probabilidad que yo tengo eso es muy pequeña, así que yo no me preocupo mucho. Entonces, todo eso se hace con control estadístico de la calidad. Entonces, la distribución normal se caracteriza por esto. Por eso es que es tan importante que sigma. ¿Ve? Por eso es que es tan importante sigma, porque sigma te dice el intervalo de confianza de la media, ¿ves? Con porcentaje, es decir, tú tienes, mira, el 68% de que tus valores estén menos o más varianzas alejados de la media, 95% de que estén 2 veces alejados en varianza de la media, menos y más, y 3 veces lo más. Digamos que esto se utiliza para hacer estimaciones. Entonces, la distribución normal está caracterizada ¿por qué? Por un valor, la media y la varianza. ¿Ok? Entonces, y ahí el meollo del asunto. Entonces, por hoy, vamos a dejarlo así. Y como es que ya hablemos un poco del